¡Ay, no! Fue mucha, estuvo bien. ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta sufrir de esta manera? No. ¡Ay, qué horrendo! ¡Ah! Nos encontramos en la ciudad de San Francisco. San Francisco, oh bellas tierras californianas. Muy cool poder estar aquí en una ciudad con tanto que hacer, con comida engordante por doquier, con más restaurantes de mariscos que ninguna otra ciudad. Y el clima, siento que me estoy derritiendo. Siento que me voy a ir de aquí de color cangrejo. No me dejarán mentirles, esta está siendo una travesía bastante divertida. En este preciso instante nos encontramos caminando por las calles de Fisherman's Wharf, que es uno de los barrios con más historia en toda la ciudad de San Francisco. Verán, en el año de 1853 se fundó el primer muelle de toda la ciudad en esta zona. El primer muelle, estamos hablando de que hoy en día hay más de 50. Debido a su excelente ubicación, logró en muy poco tiempo convertirse en un puerto muy importante para todo el comercio que llegaba por barcos. Por todo California se escuchaba sobre Fisherman's Wharf, así como de neta, ¿no has ido a Fisherman's Wharf? ¡Qué oso! Y fue entonces que San Francisco empezó a crecer muchísimo por todos lados, raíces por doquier, y el barrio como tal dejó de ser tan importante. El pescado, los jugosos cangrejos estaban siendo importados desde otros países y muchas de las importantes compañías de pescadores tuvieron que declararse en bancarrota. Fue hasta hace aproximadamente 2 décadas que la nostalgia empezó a atacar a esta zona y recuperó muchísima de su importancia, no solamente por sus numerosos puertos en un sentido comercial, sino también por su excelente ubicación que los turistas comenzaron a adorar. Hoy en día es nuevamente una zona muy importante, tanto así que es imposible rentar un local aquí por menos de $7,000 al mes, y posiblemente el muelle más concurrido dentro de los más de 50, el muelle 39, que es el que estaremos recorriendo. Se trata de un muelle cuyo propósito, más que recibir barcos, es alojar a cientos de comercios para los turistas. Algo que me parece bien interesante es que encuentras tiendas de lo más específicas. Por ejemplo, esta es una tienda enteramente de llaveros, una tienda enteramente de cuchillos y navajas. Literalmente lo único que venden son cuchillos y navajas. Una tienda únicamente de imanes, una tienda de cosas únicamente para gente zurda. Entonces supongo que a este video le daremos un poquito el sentido de visitar tiendas raras, tiendas específicas. Esto va a estar cool, va a estar seguramente muy interesante. Vamos a darle. Comenzaremos, ¿les parece? Entrando a la tienda de gente zurda. Vamos a ver, venden por ejemplo tazas para gente zurda. Supongo que hace sentido. Yo soy diestro, yo hago las cosas con la mano derecha. Si la agarras así, no ves el diseño y tiene un hoyito por el cual se te va a regar todo. Tienes que agarrarla con la mano izquierda y ya ves el diseño y puedes beber sin ningún problema. De hecho, claramente aquí dice advertencia: si usas esta taza con la mano derecha, puedes hacer un desastre, un despapalle con tu ropa. Venden utensilios para ser utilizados con la mano izquierda. Miren, esto está interesante. Carpetas para gente zurda. Está cool. Escribes aquí: querido diario, hoy Billy me besó, me confesó que tiene un fetiche por su vaca. Está cool. Supongo que tiene utilidad. Hay mucha gente zurda viendo este video. Comenten si las cosas que están viendo en esta tienda les serían de utilidad o están exagerando un poco. Un cúter para gente zurda. Un cepillo. Miren, un sacacorchos. No sabía que los sacacorchos normales le causaban problema a los zurdos. Guantes de cocina, ok. A ver, si lo quiero usar con la mano derecha, ok. Claro, le doy esta parte. Nunca había pensado en eso. Vaya que los zurdos la tienen complicada en muchas situaciones. La pluma está diseñada para que los zurdos puedan escribir bien. Hola, ¿cómo estás? Qué horrible, wow. Qué peculiar tienda. Creo que solamente aquí había visto algo así. Si alguno de ustedes es zurdo y se la ve complicada, pues ya saben, aquí hay una tienda de cosas para gente que hace las cosas con la mano izquierda. Vamos a ver con qué otra tienda curiosa nos encontramos.
¡Wow! Miren esto de aquí. Hot Licks, la tienda de las lamidas calientes. Suena pesado eso, las lamidas calientes. Dice aquí en su descripción que es una tienda de salsas y comida picante. Suena bastante divertido, bastante interesante. Por supuesto que debemos adentrar. Miren cuántas salsas picantes. De verdad, salsas que jamás había visto. Ring of Fire, el anillo del fuego. El anillo te queda en fuego después de probar esta salsa, seguramente. El perro suertudo, dolor al 100%. Ese hombre se ve que está sufriendo. El gringo bandito. Esta se ve bastante ruda, el chupacabras. La colon cleaner, te limpia el colon. Estoy muy confundido, tantas preguntas que responder. Por supuesto que vamos a comprar algunas y por supuesto que vamos a probarlas. Vamos a llevarnos unas papas de estas que dicen que están extremadamente picantes. ¿Qué clase de refresco raro es este? Digo, no es picante, pero dice que es refresco de tocino cubierto con chocolate. Todas estas salsas de aquí dicen que son Extreme Heat. Vamos a ver, vamos a llevárnoslas todas. Que comience esta prueba de productos extraños. Vamos a empezar con esta soda de aquí, que aunque no es picante me da mucha curiosidad. Tu desayuno en una botella. Seguramente es horrendo esto. Sorprendentemente buena. Al final sí te deja un poquito el sabor a tocino. De que desayunaste tarde, tuviste que empacarte todos los huevos con tocino que tu mamá muy amablemente te preparó. Y llegas a la junta tarde con tu boca oliendo a vaca cocinada. Disculpe, licenciado Ramírez, no era mi intención. Esto nos servirá para irnos quitando el picazón de todas estas cosas que compramos, que supuestamente están picantes, no lo sé. Esta cosa de aquí me da mucha curiosidad. Dice que es un chocolate picante. Claramente aquí te advierte: do not eat the chocolate. No lo hagas, hermano. Esto es demasiado rudo. No sé realmente. Un diseño muy elegante, muy bello. Por un chocolate de $12 no espero menos. $12 por un chocolate, wow. Oye, no, qué horrible está esto. No, espérate, sí pica horrible esto. Ay, Dios mío santo. Tanto sabe fatal como sí pica, como que te amarra la lengua. Sientes como a cientos de duendecitos haciéndote así en la lengua con un palillo. Así como... Vale, muy interesante, ¿verdad? No pensé que picara. Estaba muy equivocado. Ahora sí, vamos con las ligas mayores. Papas Mama Zumba. No realmente. ¿Qué está pasando? Me siento súper estafado. Esto no pica. No, de verdad que esto es una vil estafa. Esto no pica nada. Pero vamos a ver si estas salsitas de aquí, que alegan ser Extreme Heat, hacen alguna diferencia. Vamos a comenzar con esta salsa de aquí. La salsa picante del infierno. El diablo Belzebú. Él mismo ahí, alegando que pica. Vamos a ver si sí. Tomamos una papa de la impostora Mamá Zumba. ¡Ay, no! Fue mucha, estuvo bien. Oh, diantres, No, espérate, no mentían, Oh, vaya. Oh, voy a empezar a moquear horrible. No. Esto está fatal, wow. Vamos a darle un dedazo así. Pésima idea, con la que sigue. Ass Blaster, el prendetraseros, el explotatraseros. Ok. Ya no sé si de plano mi lengua está dormida. Ay, no, Dios santo. No, también está horrendo esto, wow. Cada vez los nombres se ponen más y más heavies. Vamos a ver si el sabor también. Sí lo remojé bien, Ay, no, este está horrible. Miren, claramente hay un dibujito de una boca en fuego. Ay, no. ¿Por qué me estoy haciendo esto? ¿Por qué me gusta sufrir de esta manera? No. Ay, qué horrendo. Oye, qué horror. Lo más triste es que hay gente aquí alrededor de nosotros. Están pasando un momento agradable, están pasando un domingo familiar. Y nosotros aquí sufriendo a propósito. No pensé que de verdad fueran a picar estas cosas. Está horrendo. De verdad estoy sufriendo. Esto no es exageración. Última salsa del día. Esto está duro. Ahí va. Le puse suficiente dedazo para que no digan que me estoy haciendo el collón. Ya. No. Ay, esta en efecto es la venganza del diablo. ¡No! Diablo, ¿yo qué te hice? Wow, sí que estoy llorando, Esto está fatal, de verdad, estoy sufriendo. Siento que estoy curando a mi lengua poco a poco. Sana, colita de rana. Ya se me está pasando. Vamos a ver con qué más nos encontramos. Un
sitio que sin lugar a dudas se debe de visitar cuando estás en San Francisco es el puente de Golden Gate. Este puente, inaugurado en 1937, que tiene algo así como 2.7 kilómetros de longitud y 67 metros por los cuales pueden pasar los barcos debajo. La arquitectura de este puente es impresionante. Miren aquí, todo esto que vemos es solamente uno de los cables que lo sostienen. Miren cuántos mini cables están dentro de este. ¡Wow! Confío plenamente en esto, por supuesto que aguanta a decenas de elefantes. Otro dato interesante es que esta majestuosidad que estamos contemplando en un inicio no fue construido con dinero del gobierno, con dinero federal, sino que la gente que solía vivir en esta zona de California le tenía tanta fe al proyecto que puso como garantía sus hogares para que el puente pudiera ser construido. Verán, durante ese tiempo estaba sucediendo la Gran Depresión. No había dinero para invertir, no existían los millones necesarios para levantar este proyecto. Pero la gente confiaba en que este puente iba a levantar su economía y a largo plazo les iba a dar muchísimo beneficio. Y último dato interesante que quiero contarles sobre este puente, que de hecho está muy triste. ¿Sabían ustedes que el Golden Gate es el puente con más suicidios en todo el mundo? De hecho, está dentro de los lugares más populares para suicidarse en el planeta. Así se las pongo, más gente se ha suicidado aquí que en el bosque de los suicidios de Japón. Desde que se inauguró, más de 1200 personas han decidido quitarse la vida aventándose desde este puente, dando como cantidad promedio que cada 2 o máximo cada 3 semanas una persona decidirá venir aquí a perder la vida. ¡Wow! Cada 2 semanas un suicidio, eso es muchísimo y es un dato bastante triste. Y las autoridades, por supuesto que están conscientes de esto, y es por ello que han instalado a lo largo del puente 11 teléfonos cuya única finalidad es dar apoyo a aquellos que están pensando en suicidarse. De hecho, letreros de este tipo se ven muchísimo en el puente. También existe un número al cual puedes mandar un mensaje de texto con estas letras y en automático te van a estar dando consejos, te van a estar apoyando para que no lo hagas. Apoyo gratis 24/7. Hay esperanza. ¡Wow! ¡Qué impactante y qué triste dato! Amigos míos, yo sé que a mí me ve muchísima gente y tal vez alguno de ustedes esté pasando por un mal momento. Y les digo en este momento, amigos míos, siempre hay esperanza y siempre hay arreglo a cualquier problema por el cual estén pasando. Pero bueno, la intención de este video no es que nos pongamos tristes. Procederemos a cruzar caminando el Golden Gate Bridge. Uf, suena como una caminata larga, algo cansada, pero muy interesante. Amigos míos, así es como concluiremos con este video. Vaya que San Francisco es una ciudad que me ha gustado bastante. Muchas cosas que hacer todo el tiempo, muchas cosas que aprender. Una ciudad, eso sí debo decirlo, muy costosa. Si llegan a venir, vengan preparados para gastar sus dolaritos. Aquí no hay manera de que las cosas te salgan económicas. Pero gran viaje, gran experiencia. Espero poder regresar pronto para continuar conociendo esta ciudad a la perfección. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y como siempre, amigos míos, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo californiano.